compañeros integrantes del primer bloque y los invitamos a tomar sus ubicaciones. A continuación tendremos el segundo bloque denominado Nuevas herramientas para promover el desarrollo industrial en la región. Para ello invitamos como moderador al señor Héctor Miguel Celada Valdivieso, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Él es ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con estudio de maestría en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Estudiante del doctorado de Ingeniería Industrial y de la Información por la Universidad de Trieste, Italia. Es especialista en desarrollo de sistemas de información empresarial. Actualmente trabaja en la USAT como decano de la Facultad de Ingeniería y como consultor de tecnologías de la información. Damas y caballeros, con todos ustedes, el señor Héctor Miguel Celada Valdivieso. Lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Buenas tardes con todos. Continuando con el Foro Regional 2019, vamos a dar inicio al segundo bloque titulado Nuevas herramientas para promover el desarrollo industrial en la región, para lo cual quiero invitar al estrado a nuestro expositor, el señor César Jona Silva, coordinador nacional del Programa de Alianza para Países de la ONUDI. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Él es abogado por la Universidad de Lima y magíster en Integración y Comercio Internacional por la Universidad de Montevideo. Ha sido subsecretario de Desarrollo del Espacio Libre de Comercio en ALADI, coordinador asesor jurídico del viceministro de Comercio Exterior y director de Integración y Trade Compliance del Instituto de Facilitación del Comercio. Actualmente es coordinador nacional del Programa de Alianza para Países de la ONUDI. Asimismo, quiero invitar a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Invito al señor Juan Pablo Caminate Higueras, gerente general del Parque Industrial Piura Futura. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Piura, MBA, IESE Business School de Barcelona. Cuenta con más de 10 años de experiencia en banca comercial, banca corporativa, finanzas corporativas. Desde junio de 2016 se desempeña como gerente general del Parque Industrial Piura Futura. Asimismo, quiero invitar al señor Vladimir Miranda. Él es asesor técnico del programa SCORE de la Organización Internacional del Trabajo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Él es ingeniero industrial con especialidad en seguridad y salud en el trabajo y en temas relacionados a políticas de desarrollo productivo. Cuenta con experiencia en el sector metalmecánico y en MIPES. Trabaja en la OIT desde el 2013, donde ha sido parte hasta el momento de 3 programas relacionados al área de empresas de la Oficina Andina. Del mismo modo, quiero invitar al licenciado José Manuel Lecaros de Marci, gerente general de la Asociación Pro Olmos. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Él ha sido gerente general en Tracker del Perú, SRL, y gerente en Climpex Ecolimpieza Express EIRL. Actualmente se desempeña como gerente general de la Asociación de Propietarios de Tierras Nuevas de Olmos, Pro Olmos. Quiero pedir de manera conjunta un aplauso para todos nuestros panelistas y expositores. Como sabemos, el aporte sostenido de la industria evidencia una vez más su importancia dentro de la economía del país como fuente de financiamiento para el desarrollo y bienestar de la sociedad. La transformación estructural que ocurre cuando las economías se mueven desde una gran dependencia de la agricultura y la extracción de recursos naturales hacia actividades que fomentan el valor agregado local y los servicios relacionados, tiene un impacto drástico en el desarrollo. Está claro que el crecimiento económico de una región impulsado por el desarrollo industrial es la ruta para elevar el nivel de vida de la población, pues no es difícil encontrar
pruebas que demuestran que la industrialización es una estrategia efectiva de reducción de la pobreza. Pero si bien el desarrollo industrial de un territorio puede inducir una fuerte reactivación socioeconómica y mejoras en la calidad de vida de la población, también debemos ser conscientes que es capaz de ocasionar importantes modificaciones del entorno y diversas formas de contaminación del aire, de las aguas, de los suelos, del agotamiento de los recursos naturales y de su degradación. En ese sentido, queda claro que todo progreso en la erradicación de la pobreza será pasajero si no logramos alcanzar un crecimiento económico necesario dentro de un marco medioambientalmente sostenible. En eso radica el tema de hoy que nos va a dar el señor César Jona Silva, que titula Nuevas herramientas para promover el desarrollo industrial sostenible e inclusivo de nuestra región. Invito al señor César Jona Silva para que pase acá al estrado y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, Héctor. Buenas tardes, señor Ricardo Márquez, presidente de la SNI, la señora rectora, también agradecerle, Patricia Campos Olazábal, distinguidos panelistas, distinguidos expositores, señor Javier Dávila, ex viceministro de PYME e Industria, con quien tengo el placer de colaborar y trabajar desde hace un tiempo. Como Javier sabe, por ejemplo, yo vengo del mundo del comercio exterior. Y yo estuve, como decía la reseña que leyó el moderador, estuve un buen tiempo trabajando en la Uruguay, en la Asociación Latinoamericana de Integración, viendo el desarrollo, administración e incremento de los acuerdos comerciales en la región, que es una agenda interesante, pero para el caso del Perú, y si bien yo soy de ONUDI, por ahí alguna opinión se me va a escapar, no debería opinar tanto, pero lo suelo hacer. El caso del Perú es una agenda que ya está bien encaminada. El 95% de las exportaciones peruanas salen con preferencias a distintos mercados de destino. Entonces, creo que es hora de empezar a reorientar los reflectores de la agenda nacional hacia otras prioridades. Y de hecho, en el 2015 nosotros hicimos un estudio en ALADI en el que encontramos que muchos de los acuerdos de la región, incluso en aquellos sectores donde teníamos oferta exportable, el 30 de cada 100 posiciones arancelarias en las que existía preferencia no eran ocupadas, y las que eran ocupadas de repente no lo eran de la mejor manera. La pregunta que surgió era, bueno, ¿qué está pasando? Tienes la oferta exportable, tienes la preferencia, hay algo que sucede en el camino y eso tiene que ver precisamente con lo que les mencionaba. Hay una agenda interna que trabajar, infraestructura, logística, hay brechas competitivas, el acceso al financiamiento. Esto lo señaló ya Javier en su presentación, así que no me voy a explayar en eso. Pero quizá por eso fue que terminé yo trabajando en la ALADI. No sé dónde está en la ONUDI. No sé dónde está el... Gracias. Y este es el contenido de la presentación, ¿no? Vamos a hablar de qué modelos trabaja ONUDI a nivel internacional, cuáles son las lecciones aprendidas, cómo se debería planificar un parque industrial. Yo me limito a transmitir las experiencias del que los expertos de ONUDI han encontrado. Yo soy el coordinador del programa País, pero yo puedo transmitir estas experiencias frente además a mi panel donde veo desarrolladores de parques, o sea que mucho de lo que les voy a contar ellos lo conocen tan bien o mejor que yo y va a ser enriquecedor escuchar su opinión, y vamos a hablar un poquito de los factores de éxito que mueven un parque industrial. En primer lugar, ¿cuál es la necesidad de industrialización? Esto ya lo mencionaron los que vinieron atrás nuestro, los países, y voy a citar al director general de la ONUDI, Lillón, que nos visita en una semana. No existe un solo país en el mundo que haya alcanzado un alto nivel de desarrollo económico y social sin tener un sector industrial avanzado y desarrollado. Y estas son algunas de las ventajas o los beneficios que la industrialización trae a un país, y esto no lo estamos
teorizando, lo hemos encontrado en experiencias que la ONUDI tiene en más de 200 países. Mayor nivel de vida, estabilidad económica, mejora en la balanza de pagos, mayor progreso tecnológico, especialización, oportunidades de empleo, aumento de los ingresos del gobierno, incremento de ahorros e inversiones. Estoy leyendo un poquito en desorden, pero esto me retrotrae y me recuerda un poquito a lo que, sobre todo la frase del director general, a lo que la OCDE dijo hace un tiempo cuando hizo el estudio multidimensional sobre el Perú, que Perú ha caído o está en riesgo de caer en la llamada trampa del ingreso medio, y que para salir de esa trampa de ingreso medio lo que tiene que hacer Perú es precisamente encontrar nuevos motores de desarrollo que sustituyan sus motores tradicionales, le hace principalmente la exportación de materias primas. Y bueno, dentro de estos nuevos motores que deben buscarse, quizá la industrialización sea una de las herramientas más poderosas que puede encontrar un país. Y acá tenemos algunas tendencias del crecimiento mundial que reflejan un poco lo que nos señalaba el moderador al presentar el bloque. Crecimiento de la población, eso impacta en la producción de alimentos, cereales, eso implica el uso de fertilizantes, plaguicidas, etcétera, etcétera, monocultivos. El uso de energía se ha disparado de manera exponencial en los últimos años y, por supuesto, eso también jala otros vagones, la producción de plástico, el incremento de la temperatura y algunos otros desórdenes que estamos viendo, producto de la interacción del ser humano con su entorno. Y es por eso que nosotros en ONUDI creemos que las necesidades, porque son necesidades, tenemos que industrializarnos, tenemos que generar valor agregado, tenemos que producir, tenemos que insertarnos de manera competitiva en los mercados internacionales, pero estas necesidades deben conciliarse con realidades insoslayables, que es la necesidad de buscar caminos sostenibles, inclusivos, para lograr el desarrollo. Y la ONUDI ha venido promoviendo algunas experiencias en el plano internacional que estamos tratando de trasladar o transmitir al Perú en virtud del programa de alianza que tiene con el Perú nuestra organización. Y bueno, acá unas fotos que no requieren mayor comentario, ¿no? Esto es lo que está pasando en este momento con el mundo. No quiero hipersensibilizarlos, pero es una realidad. Nosotros creemos, el mandato de la ONUDI, cuando fue creada hace 70 años, hablaba de desarrollo industrial. A lo largo de los años se ha ido incorporando las palabras sostenible e inclusivo. Nosotros creemos un crecimiento ambiental sostenible mediante el uso eficiente de recursos, tecnologías y procesos más limpios, y tenemos programas y proyectos que adelantan la consecución de este objetivo. Creemos en el crecimiento económico y el progreso tecnológico vía políticas de modernización industrial, y por supuesto creemos que el crecimiento debe ser inclusivo. Los objetivos del desarrollo sostenible del milenio hablan de no dejar a nadie atrás, y para eso intervenimos en los países en donde ONUDI tiene presencia mediante alianzas con algunos stakeholders relevantes. En este caso estamos invitados y hemos venido de la mano de la Sociedad Nacional de Industrias, con quien estamos estableciendo una alianza que seguramente va a ser muy beneficiosa en el futuro. Ambos organismos tenemos la palabra industria en nuestro nombre, así que hay una comunidad de intereses y de objetivos de la cual podemos sacar provecho, ¿no? Y en materia específica de parques industriales, y con esto aclaro, yo no quiero decir que Chiclayo necesita un parque industrial o no lo necesita. Esto no se deduce solamente de mirar un par de cuadros o estadísticos o analizar unos cuantos mapas. Esto tiene que partir de un estudio serio en la que se identifiquen las condiciones logísticas, las condiciones de la demanda, las condiciones de la oferta, pero creemos que es un estudio que debe darse. Ya hemos hecho algunas contribuciones al Ministerio de la Producción que ellos están procesando respecto de cuándo, cómo y dónde debe generarse un parque industrial y bajo qué condiciones. Los parques, ¿por qué tener un parque industrial y cómo los parques industriales contribuyen al mandato de la ONUDI? Bueno, los parques industriales consideramos que son los parques industriales
un instrumento para el crecimiento económico local nacional, son un instrumento para atraer inversión extranjera, inversión nacional, genera mejores resultados. Esto tampoco es una teorización, lo hemos visto en distintas partes del mundo. Generan mejores resultados cuando nacen de una mirada de largo plazo y de una planificación y asociación estratégica entre el sector privado y el sector público. El sector público debe acompañar al sector privado en la generación de parques industriales, debe acompañar la oferta y, por supuesto, debe escuchar lo que los parques tienen para decir. Como downsides, como riesgos que pueden presentarse, bueno, los parques industriales concentran la demanda de recursos, energía y agua. Esto también es una oportunidad porque le da al Estado, al poder público, la posibilidad de focalizar su intervención en la industria. Y bueno, producen residuos, aguas residuales, emisiones que es necesario controlar y reducir. Y otra característica que hay que tener en consideración es que los parques industriales atraen asentamientos de población y lo hemos visto acá en el Perú. Si no hay una adecuada alineación de competencias entre el sector, entre las distintas dependencias del sector público y entre los distintos niveles de gobierno, cualquier política de generación de clústeres o de aglomeraciones industriales puede estar condenada al fracaso. De nada sirve que yo, como por ejemplo el Ministerio de la Producción, implemente una política de desarrollo de clúster en una región determinada cuando de repente la municipalidad me va a cambiar la zonificación, ¿no? Yo estuve hace un tiempo, en diciembre del año pasado, en una zona industrial, en una zona bastante populosa de Lima, y visité algunas industrias de la zona. Y uno realmente llegaba y no se esperaba lo que estaba detrás de las paredes. Empresarios pujantes con máquinas de cientos de miles de dólares, con préstamos millonarios obtenidos de la cooperación internacional, a los que de un día a otro la municipalidad les había cambiado la zonificación de industrial a comercial y realmente los había puesto en aprietos. Y si estaban operando en ese momento, no me pregunten cómo estaban operando. Entonces, vuelvo a decir, esto es muy importante. Una política de parques industriales requiere escuchar al privado y requiere una planificación que nace de la mano de políticas, de regulaciones, de estrategias que tomen en cuenta consideraciones ambientales, consideraciones de planeamiento territorial, consideraciones de tipo, cuestiones vinculadas a la permisología. Nosotros hicimos un estudio hace un tiempo en el que, voy a hablar de memoria, pero un desarrollador de parque se demoraba hasta 3 años para colocar la primera piedra. Los primeros 3 años se las pasaba lidiando con 14 autoridades gubernamentales distintas, hasta 4 niveles de gobierno, 15 tipos de planes diferentes. Entonces creo que cuando veo un desarrollador de parques, bueno, aquí está por ejemplo Juan Pablo, que sabe lo que le hablo, realmente me quito el sombrero porque es un trabajo titánico en el que a veces a priori resulta difícil pensar qué le pasó por la cabeza a ese empresario para querer entrar en ese baile. Por eso es que digo que nuestros proyectos están orientados, nuestros proyectos en Perú, hacia una mejora del marco regulatorio, que es necesario tener una mirada de largo plazo y además una mirada ordenada. Y quizás me extendí demasiado en esto, pero digamos, es uno de los primeros problemas, digamos, son los problemas macro que uno encuentra cuando habla de parques industriales. Y aquí, acá dice comercialización, debería decir caracterización. Acá hay distintas etiquetas que uno puede encontrar en el Perú: parque ecoindustrial, distrito industrial, clústeres, parques de ciencia y tecnología, zona franca de exportación, zonas económicas especiales, zonas especiales de desarrollo. No le toca a la ONUDI decidir qué se hace en cada lugar.
No todas las regiones necesitan un mismo tipo de infraestructura productiva, pero uno tiene precisamente que tener en cuenta esto para definir cuál es el sastre que le queda a la medida. Nosotros no queremos decir, o no queremos hablar más de la cuenta, pero quizá al momento de definir qué necesita, por ejemplo, Lambayeque, tiene que tomar en consideración la alta conectividad que tiene Lambayeque. Hay hasta 3 de los 20 corredores logísticos identificados en el país que pasan por Lambayeque. Lambayeque conecta costa, sierra y selva y no tiene quizá tanta actividad manufacturera, pero sí tiene una alta incidencia del sector comercio. Entonces, son temas que uno tiene que empezar a considerar, a mirar cuando se habla de tipología de infraestructura productiva. Bueno, ahora en cuanto a lo que es un parque industrial sostenible, como los modelos que promueve ONUDI basados en proyectos y experiencias que a nivel internacional ha desarrollado, se define como un grupo de empresas manufactureras y de servicios ubicados en una propiedad común, más que en la misma zona, que colaboran bajo una gerencia estratégica para aprovechar las oportunidades de negocio y asegurar beneficios económicos, ambientales y sociales de forma colectiva e individual, integrando el desarrollo sostenible a todos los niveles del parque y empresas. Y aquí, después de pasar de hablar de los problemas macro, los problemas de regulación, venimos a hablar de los problemas o de los desafíos a nivel meso, ¿no? El principal desafío a nivel meso es lograr desarrollar el parque tomando en consideración una serie de factores y asegurar que la gobernanza que se defina para el parque asegure el éxito del mismo a largo plazo. Y bueno, acá hablamos un poquito de la importancia de los parques industriales para el desarrollo del Perú. Estamos hablando de infraestructura industrial en la que las empresas se concentran en un territorio claramente definido bajo una administración compartida que les asegura que los intereses se alineen y que todos empujemos el carro desde el mismo sitio, como alguna vez me lo dijo algún amigo. Los parques industriales reúnen las condiciones para apoyar el desarrollo de las empresas vía economía de escala, y estas economías de escala además generan un aumento de productividad. La importancia del parque también radica en que se produce alguna simbiosis ambientales, industriales, que permiten que los resultados individuales se vean maximizados precisamente a través de esa interacción colectiva. Manejo conjunto de determinados planes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué fracasa un parque industrial? Esta tabla yo le he cambiado un poquito. Es más, creo que la última versión está por ahí en la vuelta, pero si uno no identifica bien la demanda, el parque no se construye, por consiguiente no se llena de empresas, no logra los efectos colectivos deseados y no logra el crecimiento esperado en la región. Si uno no selecciona de manera adecuada la ubicación, lo mismo, el parque no se llena de empresas, no logra los efectos colectivos y ahí faltó una X, tampoco logra el crecimiento en la región. Y en cuanto a la adquisición del terreno, uno también tiene que ser muy cuidadoso, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de una región como Lambayeque, tan expuesta al fenómeno del Niño, no puede estar en un terreno inundable. Ya vimos lo que pasó en el 2017 con la paralización de buena parte de la actividad económica. La adquisición del terreno es un factor a considerar, dimensionamiento y diseño, lograr una adecuada estructuración financiera y financiamiento, una adecuada licitación. La vez pasada estábamos visitando un parque industrial y el parque industrial, por definición, es un espacio en común donde los servicios, incluyendo el asfaltado y las vías, corre por cuenta de la administración del parque. Y estaba con un ingeniero que sabía del tema que me dijo, eso que están haciendo se les va a romper dentro de poco tiempo. No estaban dándole al asfaltado la calidad necesaria y eso pasa por quizá falta de capacidades, desconocimiento, empresarios con muchas ganas de hacer las cosas, pero que por quizá desconocimiento no las estaban haciendo del todo bien. Y esto me lleva a otra reflexión, ¿no? Y quizá más vinculada a la diapositiva anterior. Los parques industriales, más que ser una causa
del desarrollo industrial lo reflejan. ¿Y a qué me explico mejor? Un parque industrial saludable, vigoroso, que funciona como es debido, pasa por la generación previa de una serie de condiciones habilitantes en donde sí tiene que intervenir el Estado o donde tiene que haber una asociación pública-privada que tiene que ver con acceso al agua, conectividad, electrificación y, por supuesto, lo que señalaba hace un rato, regulación. Todo eso también me llevaba a una reflexión. Hace un rato el presidente Márquez hablaba de la escasa ejecución del gasto en las regiones. Quizá por ahí podamos identificar, y vuelvo a decir, primero hay que determinar si una región determinada lo necesita realmente. Por ahí podemos empezar a identificar hacia dónde orientar el gasto, ¿no? Hacia el apoyo de la industria, hacia el apoyo de la manufactura, hacia el apoyo de las plataformas logísticas. Eso solamente lo dice una planificación adecuada y escuchando al sector privado y mirando las condiciones de cada región. Y esto es un poquito lo que les hablaba. Yo quisiera volver a resaltar todo lo que demora desarrollar un parque industrial en cuanto al análisis de la demanda, diseño de políticas, planificación, implementación y financiamiento. Hay un largo espacio vinculado al papeleo y a la permisología, y esto es quizá algo, por ahí la vez pasada alguien, trasladando quizá un concepto que viene del comercio exterior, nos hablaba de una ventanilla única para desarrollar parques industriales. Quizá, no sé, por ahí puede ir la vía, pero lo que es cierto es que tenemos que alinear y articular las competencias sectoriales y entre distintos niveles de gobierno. ¿Y cuáles son las soluciones que ONUDI propone para instrumentos de desarrollo de infraestructura productiva? Parques periurbanos, parques de valor agregado de PYME, cerca de los principales centros urbanos, parques logísticos, donde corresponda, zonas económicas especiales modernas. Como les decimos, no hay una solución única para cada región, menos en una región tan diversa en su geografía y en su estructura, en un país tan diverso en su geografía y su infraestructura productiva como el Perú. Y por esto pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Dónde se debe establecer parques industriales? En donde existe demanda de las empresas, necesitan terrenos industriales y son empresas que además tienen capacidad de inversión para cambiar su ubicación. Ese es otro tema, ¿no? Tiene que ver, existe disponibilidad de terrenos con designación de territorios para uso industrial. Y este es otro tema. En el Perú se piensa que cada lote vacío, que cada espacio baldío es un parque industrial. Y eso no es cierto. Tiene que haber conectividad, tiene que haber, el terreno tiene que ser adecuado, tiene que estar cerca de una carretera, la carretera tiene que tener, por ejemplo, un radio de giro suficiente para que los camiones den la vuelta y no tengan que irse 50 kilómetros hacia arriba. Todo eso tiene que ser considerado al momento de establecer un parque industrial. Existen condiciones de infraestructura y planes de desarrollo, existen una infraestructura de apoyo para las empresas residentes. La ley PITE tiene un buen enfoque en ese aspecto. Nos habla de la necesidad de que los parques que la ley PITE contempla tengan un CITE en las inmediaciones. Eso es un enfoque muy porteriano de clúster que nos parece que en realidad también va de la mano con el modelo que ONUDI promueve. Y esto se hace en alianza con el gobierno nacional, local y con el sector privado. Tiene que haber participación de las empresas. Hace poco la SNI ha iniciado una labor interesante de agremiar o aglutinar a los parques dentro de su estructura institucional para poder, y eso a la ONUDI le sirve también porque tenemos un interlocutor válido para poder charlar de algunos de los proyectos que estamos trayendo al Perú en materia de zonas y parques industriales sostenibles. Tiene que haber la participación de empresas desarrolladoras con experiencia, asistencia técnica y constructoras y mano de obra experimentadas, a lo cual también yo añadiría una política adecuada de relacionamiento con la comunidad, que sabemos en el Perú por experiencia puede ser bastante compleja en ocasiones. Y hay este gráfico que es la presentación uniforme que ONUDI tiene en esta materia. Tenemos que identificar el terreno
terreno tiene que estar cerca de una carretera, tiene que haber electrificación, tiene que haber telefonía, tiene que haber fibra óptica, saneamiento, agua potable, energía, de ser posible energía limpia. Y recién cuando yo encuentro que mi terreno tiene todas esas condiciones habilitantes, como les dije hace un rato, es que yo puedo empezar a poblar mi parque, ¿no? Y algunas empresas se alojarán afuera. Lo que tiene que haber, además, insisto, es un marco regulatorio adecuado, porque el día que te instalen un mercado mayorista al costado, por ejemplo, te condenaron a la extinción. El empresario en el Perú vive en permanente retirada frente al crecimiento poblacional, y eso no puede generar, no debería pasar, porque no permite generar una mirada a largo plazo, no permite que los empresarios tengan el crecimiento proyectado para sus industrias, y el parque industrial, de la mano de una adecuada regulación, permite solucionar eso. Acá yo traje, y esto tómenlo con reservas, esto es información que obtuve de la sede de Viena. Estamos hablando de qué pasó en Turquía para desarrollar parques industriales, y aclarando que acá en Turquía el desarrollo de parques industriales ha ido de la mano de un gran nivel de gasto público, ¿no? No es lo que ocurre acá por el momento. Estamos hablando de una inversión en Turquía en parques de 56.000 millones de dólares, un área construida de 89.000 hectáreas, precio por hectárea de $632.000 por metro cuadrado, $63 el metro cuadrado, y por lo que he podido conversar con los desarrolladores de parques, no varía mucho el precio del metro cuadrado, por lo menos con algunos que están ubicados al sur de Lima. Número de parcelas, 50.000 parcelas, tamaño del lote 1.600 metros cuadrados en promedio. El empleo generado, 2.225.000 nuevos empleos, el precio por empleo generado, $25 millones, pero el valor agregado por empleado al año es de $15.250. Estamos hablando de un retorno considerable, y esto son cifras comparadas que quizá el Perú, más allá de las diferencias que puede haber en las condiciones locales y en la regulación y en lo que fuere, son cifras que nos hacen pensar en que un parque industrial bien manejado, bien desarrollado, puede ser uno de esos motores que nosotros estamos buscando para salir precisamente de lo que OCDE señala como uno de los desafíos principales del Perú, que es salir del estadio, de esa meseta del ingreso medio en el que hemos caído. Y bueno, los clientes de un parque industrial son las empresas, y eso lo saben los desarrolladores que están presentes. Un parque industrial permite generar un ambiente de negocio de buena calidad, disminuir los riesgos y los costos de transacción, beneficios por economía de escala, por aglomeración, y puede además atraer inversionistas. Y esto se hace particularmente evidente en algunos modelos que ONUDE promueve, porque, por ejemplo, al momento de atraer la inversión extranjera, sobre todo las grandes empresas, están buscando siempre tener un impacto reputacional positivo. Y si nosotros estamos hablando de, por ejemplo, el modelo de parque ecoindustrial que ONUDE promueve, es un modelo que te da un cierto sello que te permite colocarte en buen pie para la venta de tus lotes, ¿no? Y aquí algunos criterios para la selección de parques industriales. 10 principios de decisión: si las condiciones de competitividad existen buenas, y aquí vuelvo a hablar de Porter, ¿no? Si hay servicios sectores conexos, sectores de apoyo, hay proveedores, hay infraestructura de servicios, si hay condiciones para un diálogo público-privado, si existen, cuáles son las condiciones de la oferta, cuáles son las condiciones de la demanda, hay posibles empresas, puedo poblar el parque, el sector privado en sí debe percibir un business case, la inversión sigue a los mercados de consumo y trabajo y no al revés, a no ser que estemos hablando de materias primas. Vale decir, yo no puedo construir la carretera,
Y uno puede construir la carretera esperando que pasen los autos. Yo tengo que estudiar si por ahí va a haber tránsito. Estoy poniendo un ejemplo a manera de analogía. Y voy a apurar un poquito porque Silvia me señala que tengo poco tiempo. Esta presentación va a estar disponible para todos, así que el que quiera dormir en la noche puede obtenerla. Acá algunos de los criterios legales para designar sitios de parques industriales cuando es el Estado que interviene, la compatibilidad del proyecto con el uso general del suelo, la infraestructura y servicios fuera del sitio que cumple la demanda de parques industriales. Por ejemplo, ¿estoy cerca de la tubería de gas natural o no? Ese es un factor. Si la electricidad está a 10 kilómetros, ¿por qué voy a hacer un parque? Y sucede, no crean que no sucede. El desarrollador cumple con estándares mínimos y la infraestructura de parques, para el caso de parques con intervención del Estado, la infraestructura ha sido entregada por autoridades nacionales y locales. Acá estamos hablando de algunos, yo voy a pasar esto rápidamente, de algunos programas que la ONUDI tiene, pero voy a concentrarme aquí. Hablamos de nivel macro, hablamos de nivel meso cuando hablamos del desarrollo del parque en sí, y hablamos de nivel micro. Lo que la ONUDI hace a nivel mundial y lo que está haciendo en el Perú y tenemos algunas experiencias exitosas que impactan no solo en la sostenibilidad de las empresas, sino en la rentabilidad. Entramos a las industrias dentro del parque, identificamos qué tipo de proceso productivo tienen, identificamos a continuación qué tipo de mejoras pueden hacerse para reducir su impacto ambiental, para qué tipo de tecnología necesitan. Ese tipo de tecnología, eso es seguido de un estudio de factibilidad, vale decirle, dimensionamos la inversión, alineamos para esas empresas líneas de crédito ambientales, después de hacer ese estudio de inversión, y eso genera ese uso de tecnologías mejoradas, ese uso de mejores prácticas. A veces es algo tan sencillo como regular una llama y no se han dado cuenta. Pero después de todas estas intervenciones, que están muy basadas en lo que ahora se conoce como economía circular, todas esas intervenciones, ponerle una etiqueta, un valor a los residuos, a los desperdicios, muchas veces tienen algún otro tipo de uso para la industria vecina, por ejemplo. Todas esas intervenciones generan impactos en la rentabilidad y en la productividad, y tenemos algunas experiencias y tenemos cifras. Quien quiera obtenerlas me puede buscar y podemos conversar, que nos permiten, digamos, afirmar que este modelo funciona. Nosotros tenemos 3 tipos de intervenciones en los países donde promovemos el tema de parques industriales. Macro a nivel de regulaciones, meso a nivel de desarrollo del parque y micro buscando soluciones en materia de eficiencia de recursos y producción más limpia para la industria. Y yo quisiera terminar, me acuerdo un poco de Javier Dávila, pensando, y su frase anterior, pensando que en algún momento vamos a poder exclamar en qué momento se desjodió el Perú. Yo creo que en algún momento lo vamos a poder decir. Yo siempre cito y siempre me acuerdo, no sé si ustedes son lectores de Quino, de Mafalda, me acuerdo siempre de Felipito caminando por la plaza con su mochila y se encuentra frente a un busto que está pasando un tipo de prócer, y en la placa se lee: para fulanito de tal, luchador incansable de claras ideas. La siguiente viñeta es Felipito caminando y pensando. Claro, así cualquiera, pero el ministro está cansado y sigue luchando. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor César Llona por esta interesante presentación. Bien, a continuación, cada uno de nuestros invitados tendrá 5 minutos para intervenir y dar su punto de vista sobre el tema. Quiero invitarlo a hacer uso de la palabra al señor Juan Pablo Caminati.
Bueno, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Nacional de Industrias y a la Universidad por la invitación y felicitar a César porque hace una exposición bastante clara, ¿no?, en el tema que nos une en trabajos anteriores, ¿no? Quiero empezar un poco con una frase que César, con la que empezaste la exposición, y es la intervención del sector público, cómo debe intervenir. Y yo en ese punto estoy bastante de acuerdo contigo cuando dices que el sector público debe acompañar al sector privado en el desarrollo y promoción de lo que son los parques industriales. Y aquí, yendo un poco a la primera exposición que tuvimos con el señor Javier Dávila, yo quisiera precisar un tema que él mencionó, ¿no?, que prácticamente en el Perú no existen los parques industriales. Yo quisiera ir un poquito más allá porque en realidad sí existen parques industriales en el Perú. Son pocos, es verdad, y la idea es que esto pueda crecer a nivel de otras regiones. Pero existen pocos, y los que existen, da la casualidad que son parques privados, ¿no? De hecho, en Lima, en la zona de Lurín y en la zona de Chilca, ya se tienen incluso una sobreoferta de lotes industriales, y lo que falta son las condiciones adecuadas para que las industrias que están hoy inmersas en zonas industriales antiguas, que se han visto rodeadas por zonas residenciales, puedan y tengan la facilidad de empezar a establecerse en estos parques industriales que son bastante buenos. De hecho, en Piura nosotros tenemos ya un parque industrial, y un parque industrial privado en el que, como comentaba César, una de las principales dificultades que se tiene en el Perú, y ustedes, empresarios e industriales que están acá presentes, también las viven, nosotros las hemos vivido y todos los parques industriales las viven. Al ser inversiones privadas, se invierte mucho dinero y se pierde mucho tiempo. De hecho, lo más costoso y lo más difícil en el tema del lanzamiento de un parque industrial es la parte burocrática, la parte de lograr las factibilidades para que un parque industrial tenga energía, tenga telecomunicaciones, tenga fibra óptica, tenga redes de agua, de desagüe, y que puedan ofrecer la infraestructura y los servicios adecuados para que una industria se pueda instalar en un parque industrial. Entonces yo quiero solamente puntualizar 3 impactos que creo son importantes después de haber escuchado la exposición de César. Impactos que benefician no solamente al industrial o al empresario que se quiere mudar a un parque industrial, sino en general el beneficio y el impacto que tiene en la ciudad, en la región donde se impulsa un parque industrial. El primero es un impacto social medioambiental. Los parques industriales lo que logran es un ordenamiento de las ciudades a través de una planificación adecuada. Lo que está pasando en todas las regiones del Perú es una problemática que ya ha pasado en otras ciudades del mundo. O sea, aquí no se trata de descubrir la pólvora, a una problemática que ya ha existido en otros sitios y que ya existe una solución, y son los parques industriales. Para lograr esa convivencia entre zonas residenciales y zonas industriales, se tiene que tener una planificación, la cual no se ha tenido en las ciudades desde un inicio, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos hoy muchas mal llamadas zonas industriales que se han visto rodeadas hoy por zonas residenciales, y existe un conflicto medioambiental y social entre la convivencia entre una zona residencial y una zona industrial, ¿no? Y por eso vienen los cambios de zonificación, viene la problemática de los colapsos de las redes, cuando hay alguna lluvia, algún apagón, etcétera, ¿no? El impacto económico es un impacto que para un industrial es una matemática bien simple, ¿no? Hoy en día muchos industriales, muchos empresarios están instalados en una zona que ya es residencial, donde se ha cambiado la zonificación, como decía el caso que ha vivido César en una zona en Lima, y lo que falta son
las condiciones para que esta persona o este empresario pueda mudarse. Al empresario es una matemática simple, como digo, porque está hoy en una zona residencial donde el metro cuadrado tiene un valor, en algunos casos, superior a los 500, 600 dólares, y eso pasa, al menos en Piura pasa y en Lima pasa también, estoy seguro que en Chiclayo también y en Lambayeque también. Y se pueden mudar a otras zonas pagando menos, teniendo unas condiciones aceptables, pero siempre y cuando existan esas condiciones hechas por un parque industrial, por una zona industrial, por una zona especializada que pueda funcionar de la manera que le permita generar productividad a un industrial. Y para culminar, voy al impacto de seguridad. Y cuando digo el impacto de seguridad, no me refiero a una seguridad física que de hecho existe en un parque industrial, al tener vigilancia, servicios de seguridad perimetral, sino sobre todo a la seguridad jurídica, que es la que necesita un empresario y un industrial para poder mudarse a una zona adecuada. Y aquí tomo un poco la palabra que el señor Juan Palomino nos dio en la exposición, como el panelista que participó en la exposición anterior, ¿no? Existe en el Perú y en las ciudades del Perú que las municipalidades cambien las reglas de juego a una industria. Se instalan en una zona, invierten mucho dinero en desarrollar una fábrica, un almacén, un centro logístico, y después de 5 años te cambian la zonificación. ¿Y qué se hace? Entonces, ese es un marco jurídico que un parque industrial sí le puede asegurar a un industrial, a un empresario. Y eso es un poco lo que se está promoviendo, y que parques privados que ya funcionan en el Perú pueden otorgar, no solamente por la zonificación y todos los estudios de impacto ambiental que ya han pasado para que puedan funcionar como parque industrial, sino que muchos de los parques industriales tienen un reglamento interno que regula no solamente normas de convivencia y estándares de construcción, sino también determinados giros de negocio que pueden participar en estos parques industriales, ¿no? Entonces, nuevamente agradezco la invitación y felicito que ya se tenga una problemática identificada y algunas soluciones ya planteadas desde el punto de vista del gobierno también, ¿no? Muchas gracias. Bien, quiero ceder la palabra al señor Vladimir Miranda. Bueno, antes que todo, muy buenas tardes. Agradecer también a la Sociedad Nacional de Industria por la invitación, a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, quien es un socio clave para la OIT como tal. Bueno, mencionar un paréntesis general. La OIT actualmente está en el año de su centenario. Los invito a que puedan ser parte de las diferentes actividades que tiene, y entre ellas una que destaco es el análisis del futuro del trabajo, que es un informe muy interesante de reflexión sobre el cual los invito a que puedan revisar. Un poco hablar sobre los temas de los parques industriales. Desde la OIT nosotros enmarcamos esa acción en el ámbito del desarrollo productivo industrial, pero no un desarrollo productivo meramente como tal, sino que permita más y mejores empleos, que es el objetivo al que buscamos llegar. En este marco, la importancia de generar una cultura de productividad y condiciones como un círculo virtuoso en el ámbito industrial. Hablábamos hace un momento, Javier Dávila conversaba sobre el hecho de que sí existe una cultura empresarial, pero lo que no existe es una cultura de trabajo en conjunto, una cultura de trabajo intraempresarial, una cooperación entre las empresas, que un resultado de ello son los parques industriales, ciertamente. Pero no solamente debemos dejar en ese ámbito, en el ámbito meso, sino en el ámbito micro. ¿Qué ocurre también al interior de cada una de estas empresas? O sea, el trabajo de cooperación intraempresarial. Cómo desde el ámbito de las gerencias y los trabajadores dentro de las empresas pueden generar muchísimas acciones que en muchos casos simplemente pasan de estar percibidas, entre ellas innovación, mejora de competitividad, pero que estas a su vez también, como mencionaba en un primer momento,
redunden en mejora de condiciones. Y eso es un poco en el ámbito de la formalización. ¿Cómo podemos combatir y desterrar eso que es un cáncer que nos viene agobiando también? Y desde el sector industrial ciertamente lo quieren hacer. El tema de los parques industriales requieren de una capacidad técnica, de una formación. Entonces, es innegable que deberían estar acompañados también a su vez de instituciones que permitan facilitar eso. Como decía hace un momento, instituciones que permitan facilitar un poco la mejora de cada una de estas empresas, porque cada una de ellas forma parte de la cadena de lo que se va a vender al exterior, pero también la mejora de relacionamiento entre estas empresas, una cooperación interempresarial. Para esto, reconocemos que un trabajo clave es a través del Instituto Tecnológico de la Producción, los CITES, que es justo una mención que hizo César, ¿no?, en su presentación, que existe un enfoque en el cual básicamente se promueve que debería existir, por lo menos alrededor o dentro del parque industrial, la conformación de este tipo de instituciones. Pero no son las únicas. Tenemos a los centros de desarrollo empresarial, como el que está constituido en la propia Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, y cómo éstas deben interactuar con el ámbito empresarial, ¿no? Bueno, finalmente, trabajar un poquito sobre el tema de financiamiento, creo que Javier lo mencionó. Es importante también cómo las empresas pueden lograr un mejor financiamiento para poder mejorar toda esta interacción en su conjunto. Dentro de su empresa, la interacción en su conjunto, y lo cual responda probablemente a una política de parques industriales. Uno de esos fondos es el Procompite, que ciertamente está bastante dejado de lado y que puede ser un gran factor de impulso a nivel de las industrias. Para equipamiento, como lo mencionó Javier, pero yo creo que el equipamiento, o por lo menos desde el OIT creemos que el equipamiento no es simplemente aquel equipo que va a llegar a mejorar todo en la empresa. Eso no funciona así. Lo que debe hacerse es una interacción de capacidades al interior de la empresa, y que estas capacidades puedan ser otorgadas por instituciones académicas o instituciones que acompañan a este conjunto empresarial, como los CITES, los CDEs, que hace un momento ya mencioné. Muchas gracias. Bien, asimismo también quiero ceder la palabra al señor José Manuel Lecaros. Gracias. Bueno, antes que nada saludar y, digamos, felicitar a la Sociedad Nacional de Industrias y a la Universidad por esta iniciativa. Y un poco, bueno, voy a dar mi visión quizás un poco sesgada, porque lo voy a hacer desde el punto de vista del agro, pero que de alguna forma va a aportar a la conversación en general que hemos tenido en esta exposición. En Olmos tenemos una iniciativa del Estado que justamente incluye un parque industrial, ¿no? Como ustedes saben, pues hay una ciudad, una nueva ciudad que se está terminando de construir, y parte del área que se está habilitando estaría destinada para un futuro parque industrial, así que estaremos llamando a Juan Pablo para ver si se da una vuelta por ahí y nos puede apoyar en algo de esto. Es un proyecto del Estado que implica una subasta de terrenos para que el inversionista privado invierta, ¿no?, bajo esta normativa que ya hemos visto que es un poco compleja, ¿no?, y le facilite estos lotes a los industriales que estamos prácticamente a tiro de piedra de ahí, ¿no? Entonces sí, la verdad que es un proyecto que nos interesa. Los tiempos, la verdad que estamos justos, porque es un proyecto que a nuestro entender debió salir antes. Nosotros tenemos 5 años operando y en el tema este del parque industrial recién se haría realidad, pues yo calculo el próximo año, ¿no? Entonces, por ese lado, un poco el tema de complementar la idea del parque industrial. Y en el caso ya del rubro de la agricultura, que está muy ligado con la industria, quisiera hacer un breve comentario de cómo, digamos, promover o cómo impulsar la industria, tanto en la gran agricultura como en la pequeña agricultura. En la gran agricultura simplemente al Estado le correspondería pues promover proyectos de irrigación y ampliar la frontera agrícola.
Tú le amplías la frontera agrícola y el privado solito baila. Acá en Olmos es una realidad. O sea, tú dale las condiciones para que el privado pueda invertir y nosotros lo vamos a hacer. Tenemos 2 fases más de Olmos. Ahorita tenemos 40.000 hectáreas, esto puede llegar a más de 100.000. Pero necesitamos que el Estado nos apoye justamente con los estudios, justamente, bueno, también hay un tema de voluntad política, para que nos ayude a sacar estos proyectos de irrigación y ampliar esta frontera agrícola. Nosotros también podemos aportar, ¿no? Hay mecanismos como una APP, ¿no? O una iniciativa privada, pero siempre necesitamos el apoyo del Estado. Y lamentablemente el Estado es un poco lento, ¿no? Mire, les hago un breve comentario, pero es así. O sea, en muchas reuniones con mis directores, ellos me dicen, o sea, tú del Estado no pienses que te va a dar, es como si no existiera. Tus planes hazlo con el Estado aparte, porque si estás esperando que ellos te van a poner algo para tú seguir, no vamos a avanzar. O sea, no pienses que el Estado te va a ayudar. Es una frase que al principio a mí me pareció dura, pero es realidad, es la realidad. O sea, si estamos esperando que el Estado nos va a ayudar, no. Entonces, es eso. En el caso de la gran agricultura, entonces, ¿cómo promovemos la industria? Es ampliar la frontera agrícola y ya está. En el caso de la pequeña agricultura sí es un poquito más complejo, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de que tienes que enseñarle desde abajo. Tienes que asociarlos, tienes que accederles a fuente de financiamiento, bueno, tienes que capacitarlos obviamente y tienes que hacerle un seguimiento. Es una tarea un poco más ardua, ¿no? Hasta cierto punto nosotros como empresa nos podemos involucrar en lo que es algún tipo de acción de responsabilidad social o en algún tipo de programa de desarrollo de proveedores. Hoy, por ejemplo, en Olmos, ¿qué tenemos? Tenemos muchas necesidades de proveedores, pero lamentablemente no tenemos proveedores, por así decirlo, en condiciones, o sea, que estén al nivel y que tengan las certificaciones que pedimos. Entonces tenemos que ir a las empresas grandes, que muchas veces tienen sus matrices en Lima, que no nos atienden bien en algunos casos, pero es lo que hay. O sea, preferiríamos tener algún proveedor local, ¿de acuerdo? Pequeño, pero que yo sé que me va a atender y que va a estar ahí todos los días, pendiente de mí. Entonces, es importante, ¿sí?, el tema de desarrollo de la industria también a nivel de pequeñas y medianas empresas, lo que comentamos en la primera exposición, ¿no? Estamos hablando que el 99.5% de las empresas son pequeñas y medianas. Y es así. Necesitamos, digamos, también apoyar a estas pequeñas empresas. Listo, muchas gracias. Bien, a continuación, nuestros panelistas y expositor tendrán un espacio de 10 minutos para realizar un conversatorio. Quiero ceder la palabra. Bueno, yo quería entrar un poco más a detalle en un tema que César dijo, ¿no? Y que ahora lo ratificas tú cuando se trata de proyectar o planificar un parque industrial en determinadas zonas, ¿no? Hablando de Olmos y un poco de la expectativa que hay sobre este gran proyecto de irrigación que genera mucha agricultura, aquí ya iba un poco a pedirle a César un poco la expectativa que existe o genera cuando hay un espacio específico agroexportador que genera un proyecto de irrigación. ¿Qué es lo que se debe planificar a futuro cuando se encuentran estos espacios tan específicos en determinadas industrias, ¿no? Y cómo crees tú que se debe orientar un parque industrial cuando se encuentran determinadas industrias concentradas en un espacio geográfico, ¿no?
Sí, gracias, Juan Pablo. Primero, cuando hablé hace un rato de que el Estado debe acompañar la oferta, no me refiero a un Estado en específico, digamos, es algo que puede extrapolarse como sustrato común a las experiencias que hemos tenido a lo largo del mundo. No quiero entrar en el debate nacional y eso también vale para lo que me has preguntado. Lo que sí te puedo decir es que repetir algo y no hay que profundizar mucho en ese tema, ¿no? Y que el mismo traje no le sirve a todo el mundo. Hay tipología de infraestructura productiva distinta y cada región, cada país, cada espacio debe responder a las necesidades del entorno. Él cita un ejemplo donde, y además por las características naturales de la región, era lógico que sea de esa manera. Existe un espacio donde la tendencia es clara. Existen parques agroindustriales, por supuesto que existen. Quizá por ahí puede ir la vía, pero vuelvo a repetir algo que dije. Tiene que analizar la oferta, tiene que analizar la demanda, tiene que analizar además qué tipo de condiciones habilitantes se necesitan, a cuánto estoy del gas, a cuánto estoy de la carretera, tengo electrificación, tengo servicio de calidad, porque la industria necesita servicios públicos de calidad, necesita corriente, electrificación de calidad, necesita servicios de calidad, necesita sus plantas de tratamiento, tiene que saber reusar esa agua. Hay muchas cosas que entran a tallar en un análisis, y es un análisis casuístico, que se hace caso a caso. No, vuelvo a decir, una sola solución no sirve, menos en un país como el nuestro, donde uno encuentra todos los climas, todas las regiones, todas las geografías, y eso, digamos, hace necesario que quizá con más intensidad que en otros países la solución deba responder a las necesidades del entorno. Pero repito, tienen que darse las condiciones habilitantes, no, tiene que haber agua, tiene que haber una serie de cosas que quizá pueda sonar hasta redundante decirlo, pero hemos visto algunas experiencias donde quizá eso no se da con tanta nitidez. Entonces, creo que la reflexión tuya se responde a sí misma, ¿no? La orientación está dada, tiene que ver la logística también, el proyecto, qué tan cerca está de la carretera, hacia dónde conecto, qué corredores viales pasan por ahí. Creo que se necesita un puerto o no se necesita un puerto cerca, me basta con Paita o me basta con Salaberry o necesito ampliar Puerto Etén. Son cosas que tienen que responderse y es un análisis que tiene que dar el sector público de la mano con el sector privado y por supuesto que si nos convoca ONUDI puede contribuir, ¿no? Pero para eso necesitamos ser convocados. Gracias. Bueno, yo sí quería acotar una consulta. Se habló bastante del tema de parques industriales, pero ¿qué nos podrían comentar acerca de algo más macro, más grande, como tener un sistema nacional de parques industriales? Nuevamente no quiero opinar, hay un sistema nacional, hay una ley que lo establece, digamos, todo es perfectible, no digo que lo deba hacer o que no lo debe hacer, pero creo que mis copanelistas podrían responder eso de mejor manera que yo. Hay una cosa que quiero añadir que se me quedó en el tintero en mi exposición, que es el Perú. La realidad no solamente pasa por parques industriales, sino por zonas industriales, y es ahí donde también se necesita una mirada de ordenamiento, una mirada de regulación que alinee competencias entre sectores de gobierno y entre niveles de gobierno. Bueno, gracias. Bueno, respondiendo a tu consulta, en realidad hace poco y gracias también a la Sociedad Nacional de Industrias, esto ha sido hace menos de un mes, ¿no? Se ha comenzado a armar ya un gremio de parques industriales a nivel nacional, ¿no? Empezando con los parques que ya existen en Lima. De los parques en provincias estamos participando nosotros con el Parque Piura, Piura Futura, y esto ya va generando lo que tú dices en base a algo que ya funciona en otros países y bastante bien, ¿no?
Solamente para que tengas una idea, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, existen 55 parques industriales. Hay una red de parques industriales que logran determinadas ventajas a nivel de negociación con el mismo Estado para que las empresas tengan un incentivo en instalarse en parques industriales, ¿no? Hay incentivos tributarios y algunos que se pueden comentar. En México pasa lo mismo. En México también existe una asociación de parques industriales. Y creo que a eso debe apuntar también el Perú, para que los casos que ya existen hoy de parques industriales privados que ya funcionan en determinadas zonas puedan ser replicables, ¿no? Sí, justamente sobre el caso de Olmos, bueno, saludo la presencia del presidente regional. Presidente, muchas gracias. Quería hacer un breve comentario. Por favor, gracias, señor Anselmo. Justamente para el caso de Olmos, que tenemos este proyecto, necesitamos las autoridades que un poco tengan un cierto sentido de urgencia con algunos temas. Para el caso de Olmos, la urgencia necesaria son básicamente dos. Uno es el tema de la infraestructura vial. Se ha hecho y se tiene o se va a tener un área perfecta para el desarrollo industrial, pero ¿qué pasa? Esa área no tiene conexión con la Panamericana. A la fecha, la vía de conexión es una trocha que la mantenemos con cloruro de calcio, y me da vergüenza decirlo, ¿no? Entonces, sé que hay un proyecto que está a cargo de Provías y que, bueno, me imagino también que el gobierno regional está impulsando ahí para que salga cuanto antes y darle conectividad al parque industrial. Y un segundo punto es que el precio base que pongan en esta subasta de terrenos sea determinado en base a un estudio de mercado serio. Porque si estamos pensando de que, oye, voy a sumar cuánto invertí y lo divido entre el número de hectáreas, no, es que no da, pues. O sea, me va a salir pues lo que cuesta un parque industrial en el Chiclayo. O sea, hay cierto tipo de rentabilidad, digamos, social que hay que sumarle. Entonces, a lo que voy es eso. El éxito del proyecto de Olmos va a depender mucho de hasta qué punto las autoridades tengan esta visión y tengan este sentido de urgencia para poder darnos las condiciones a nosotros los privados para poder, digamos, invertir en él y hacer de él pues el éxito que se busca para todos los lambayecanos. Muchas gracias. Sí, bueno, antes que cierre el bloque, las preguntas, en realidad todas las preguntas tienen que ver con algo que viene próximamente. Nosotros estamos haciendo en el 11 y 12 de junio con la Sociedad Nacional de Industrias, con el Ministro de la Producción, una conferencia internacional sobre parques industriales sostenibles. En esta conferencia está viniendo también el director general de ONUDI. Estamos trayendo aproximadamente 50 expertos de como 30 países del mundo. Nos van a hablar acerca de experiencias exitosas en materia de parques industriales e industria 4.0, parques industriales e inclusión, mecanismos de financiamiento para parques industriales. Vamos a hablar acerca de algunas otras formas o esquemas de tipología productiva. Los que tengan la oportunidad y la posibilidad de pasar por Lima en esa oportunidad, los invito a registrarse. El link está abierto tanto en la página de la SNI como de la ONUDI, y si no, me escriben y yo los oriento para poder registrarlos, porque creo que va a ser una experiencia enriquecedora para todos. Muchas gracias. Bien, de manera general, para cerrar este bloque número 2, quiero traer a cotación una frase que presentó César en su presentación, que era del director general de ONUDI, de que no existe país en el mundo que haya logrado un crecimiento económico y social sin el desarrollo industrial, ¿no? Entonces queda claro que el desarrollo industrial sostenible e inclusivo es la clave para que nosotros podamos seguir progresando como sociedad, como región y, por qué no, a nivel nacional.
Y también queda claro que esto es un trabajo conjunto de nuestro gobierno regional, de nuestros gobiernos municipales, de la academia, del sector empresarial, de todos. Y que mientras todos tengamos las ganas de hacer las cosas, creo que podemos lograrlo. Para finalizar, solo quiero citar algo que decía Albert Einstein. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. Creo que si todos tenemos la voluntad y las ganas de hacer las cosas, vamos a lograr muchas cosas por nuestra región Lambayeque y por nuestro estado peruano. Muchas gracias. A continuación invitamos a dos representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, quienes harán entrega de un pequeño presente a la mesa de honor. Nos colocamos para la foto oficial, por favor. Bien, a continuación agradecemos la participación de este segundo bloque y los invitamos a tomar sus ubicaciones en la primera fila.